Amigos de este su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora hacemos contacto con el señor Edwin Paraizón, no solamente un experto y conocedor de los temas diplomáticos entre República Dominicana y Haití, sino una vasta experiencia, una carrera diplomática totalmente importante, con quien vamos a conversar no solamente de la situación del vecino país, sino una posible solución ante la crisis que vive este pueblo. Don Edwin, bienvenido por aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar en Teledebate. Muchísimas gracias, don Edwin. Igual para nosotros. Don Edwin, la situación del pueblo haitiano es preocupante. Vemos importantes declaraciones suyas donde hace un llamado a lo que tendría que ver con el desarme de este pueblo ante la crisis que ha surgido, no solamente luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, sino también el terremoto que ha azotado a este pueblo, don Edwin. Si pudieras, por favor, explicarle a toda la audiencia cuál es la situación y la posible solución que usted propone a este pueblo. Muchas gracias de nuevo. Bueno, para describir rápidamente la situación en Haití, ya saben que después del magnicidio del presidente Moïse, tuvimos un terremoto que afectó particularmente la zona del sur del país. Por lo menos hay 4 departamentos que han sido fuertemente impactados por ese terremoto, lo cual ha aumentado el número de haitianos que viven por debajo de la pobreza, porque estamos hablando de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus vacas, sus bestias que tenían, sus plantaciones que tenían. Es una situación muy difícil desde el punto de vista humanitario. Pues algunas agencias de la cooperación internacional están tratando de aportar su contribución. Hay varios proyectos que se van a iniciar, pero que todavía no han recibido todos los fondos necesarios para poder implementar esos proyectos. Mientras que seguimos en las investigaciones para saber quién mató o quién dio la orden para matar al presidente Jovenel Moïse, en esa coyuntura tan difícil hay una acusación de la ex primera dama, la viuda Moïse, que trata de implicar al actual primer ministro en el magnicidio, la dimisión del jefe de la policía, el hecho de que la clase política no tiene una aceptación unánime del primer ministro ni de su gobierno. Entonces son varios elementos, además del secuestro de los norteamericanos, 16 estadounidenses y un canadiense, y también hay que hablar del chofer haitiano, que son 18 personas bajo control de los secuestradores. Todo esto ha puesto de nuevo a Haití en el tapete mundial, sobre todo por ese último caso de secuestro colectivo que afecta a norteamericanos. Entonces, la prensa norteamericana ha dado un seguimiento a la situación y lo que vemos como probable solución en esa situación tan compleja que tenemos. Primero, hay que lograr un acuerdo interhaitiano. Lo hemos dicho, lo hemos propuesto, lo hemos promovido. Hay por lo menos 3 textos de acuerdos que están en la mesa hoy día. Y esos 3 textos de acuerdo que vienen de sectores diversos, el secretario de Estado, el señor Blinken, propuso, sugirió que se pudiera fusionar los 3 en uno solo, lo cual también aceptamos. Entiendo que es una buena lectura, una buena sugerencia de parte del secretario de Estado. En esto, pues los dirigentes haitianos tienen que ir trabajando para que nos pongamos de acuerdo y demostrar al mundo que tenemos cierta capacidad de resolver nuestros conflictos y nuestra crisis. Eso es un primer punto. El segundo punto es que hay que organizar una conferencia internacional sobre la situación de Haití, aprovechando que una figura de tanto prestigio
como el reverendo Jesse Jackson, se ha Sí. sumado a las voces que han pedido un plan Marshall para Haití. Hay que utilizar al máximo el prestigio de Jesse Jackson para proyectar, para promover esa idea en los centros de decisión, no tan solo en Washington, sino también en otros organismos internacionales que deben de entender que la ayuda humanitaria no desarrolla ningún país, sino tiene un país en la situación de Haití tiene que recibir los capitales necesarios, las inversiones necesarias para poder salir del marasmo económico en el cual nos encontramos. Señor Edwin, usted ha descrito una radiografía que yo creo que al mundo entero debe llamarle la atención por como usted ha descrito cada hecho. Sabemos la intención que ha mostrado ya usted desde todo este proceso. Hemos visto que usted ha estado muy activo proponiendo este diálogo. Vemos que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, precisamente en esta semana viaja a Panamá con la intención de poder unir voces, como bien usted dice, para tratar de solucionar esta situación que ocurre en Haití. ¿Cómo pondera usted o cómo evalúa usted esta intención del presidente luego de su discurso en la ONU con la intención de poder levantar la voz para que se pueda buscar una solución a la crisis haitiana? Es una iniciativa totalmente oportuna por el hecho de que los llamados amigos de Haití, los amigos tradicionales de Haití, digamos que han fracasado en su manera de manejar el tema haitiano. Y ahora tener ese approach regional con República Dominicana, Costa Rica y Panamá es una forma novedosa de ver la situación y también de implicar a países de la región para que logren convencer en los órganos de decisión a nivel mundial un nuevo modelo para la cooperación con Haití. Entiendo que es un núcleo importante, esos tres países constituyen un núcleo importante, ya se han comprometido a través de una declaración tripartita o una declaración conjunta. Lo esencial es que lleguemos a dar el próximo paso. Y para mí, el próximo paso es esa gran conferencia internacional sobre Haití para definir responsabilidades. Porque cuando hablamos de Haití, en cuanto al estado actual de las cosas, no podemos solamente responsabilizar a los haitianos. Efectivamente, los haitianos tenemos un primer rango de responsabilidad, pero sin embargo, algunos actores de la comunidad internacional han errado, han fracasado en su forma de interactuar políticamente en Haití, en su forma a veces de imponer decisiones que no van en el sentido, en la dirección de los intereses de la nación haitiana. Ya lo hemos dicho y no vamos a cansarnos de repetirlo. En el año 2011, en los resultados de las elecciones, Martelly no tenía los votos para pasar en la segunda vuelta, pero actores de la comunidad internacional impusieron al presidente del Tribunal Electoral la decisión de cambiar los resultados para permitir que Martelly fuera a la segunda vuelta. Eso es inaceptable. Ya no queremos ese tipo de cooperación o ese tipo de acompañamiento, sino hay que conceptualizar, elaborar una manera respetuosa de acompañar a nuestra nación. Señor Edwin, ¿estaría usted en disposición, si es llamado por el canciller, por los organismos oficiales de República Dominicana, poder aunar esfuerzos conjuntamente con usted, con este llamado, esta intención que usted tiene de ayudar al pueblo haitiano? ¿Estaría usted en disposición de colaborar, señor Edwin? Desde luego, desde luego. Nosotros actuamos a nombre de una organización que se llama Fundación SILE. En la Fundación SILE están varias personalidades dominicanas y haitianas. El presidente del consejo es un dominicano, el vicepresidente del consejo es un dominicano. Otros miembros del consejo son haitianos como yo,
pero Sí. la experiencia que estamos haciendo en la fundación como organización binacional es que tenemos una responsabilidad en ambos países para dar a conocer la situación en cada uno de nuestros países, para promover la convivencia entre nuestros dos países, para dar a entender mejor la problemática migratoria que es tan compleja, ¿no? Y que trae tantas inquietudes. Todo eso lo hacemos desde la fundación y ojalá que en algún momento dado, pues los dirigentes hagan, permitan que podamos contribuir a esos niveles, a una mejor comprensión de la situación haitiana y también ver de qué manera sigamos fortaleciendo los lazos entre Haití y la República Dominicana. Señor Edwin, esta importante fundación de la cual usted forma parte, ¿ha estado en contacto dando seguimiento a la situación migratoria que vemos que están sufriendo los haitianos, intentando ingresar a diferentes países, el caso de los Estados Unidos, lo que han tenido que vivir con deportaciones desde Chile y toda esa zona de la región? ¿Han estado ustedes en seguimiento con esto y cómo ven esta situación migratoria con los haitianos tratando de migrar a otras naciones? Hay que verlo a dos niveles. Primero, A ver, los que llegaron, por ejemplo, debajo del puente del río en Texas, no sí, son compatriotas que salieron directamente de Haití. La gran ok, mayoría de estos compatriotas pues salieron de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de otros países, y sí, han sido atraídos por los cojotes, por sí, intermediarios que ya tenían la costumbre de organizar esas caravanas de migrantes desde el 2018. sí, Es una nueva modalidad mm, para los migrantes moverse en toda América Central, desde América del Sur, para llegar hasta los Estados Unidos, vía México. Entonces, digamos, buscones de migrantes, sí, pues sí, han visto en los migrantes haitianos un mercado, una clientela que podrían atraer, porque no es fácil montar un viaje de 12,000, de 14,000 personas. Eso toma una logística, sí, eso toma un nivel de organización, y solamente los que tienen la experiencia en eso, que son esos intermediarios, esos traficantes, han logrado pues hacerlo atrayendo a nuestros compatriotas, que también hay otro elemento, el hecho de que se había abierto el TPS, que es el estatus temporal ujú, migratorio en los Estados Unidos, pues fueron atraídos esta decisión gubernamental en los Estados Unidos. El otro plano, se trata ya de ciudadanos haitianos que por la mala gobernanza, por la violencia, por los secuestros, por los disturbios a diarios, por esa incapacidad del gobierno en satisfacer las necesidades primarias de la población, pues vemos que hay un flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana, muchas veces no como destino final, sino como país sí, puente para llegar a otros países. De todos modos, hay una parte de esos flujos que se queda en la República Dominicana. Y es interesante darse cuenta de que estamos hablando de personas de distintos estratos sociales, personas de clase sí, media alta, personas sí, ya sí, con cierta comodidad económica, personas que quieren instalarse en República Dominicana para abrir negocios, para crear empleos, sí, y de hecho lo están haciendo. Por eso hemos visto en la comunidad haitiana, digamos, un cambio importante de perfil, y también la llegada de personas de la diáspora de otros países. Es decir, sí, sí, haitianos que están en Norteamérica, a sabiendas de que en la República Dominicana hay unos compatriotas que están llegando, pues ellos están invirtiendo, comprando apartamentos, comprando sí, casas para alquilar a quienes llegan, o creyendo
centros nocturnos o restaurantes. Hay nuevos restaurantes haitianos. Hay todo un movimiento que se está dando porque la situación en Haití provoca que las personas busquen otros destinos. Y por tal razón es importante que la iniciativa República Dominicana, Panamá y Costa Rica pueda tener impacto, porque de acuerdo a los resultados de esa iniciativa, que podamos darnos cuenta, podamos, digamos, registrar una baja en los flujos migratorios. Es restablecer la paz en las calles en Haití y aportar los capitales, las inversiones que necesita el país para poder relanzarse. Pues si no logramos hacer esos dos elementos fundamentales, pues va a ser difícil parar los flujos migratorios. Muy bien. Don Edwin, permítame hacer una pequeñita pausa por compromisos comerciales. De inmediato estamos conectando con usted porque yo creo que usted toca ahora la parte de seguridad, que sería bueno poder analizar un poquito de eso. Así que retornamos en un minuto. Señores, retornamos por aquí con el señor Edwin Paraizón. Interesante conversación aquí con el señor Edwin, como siempre, un conocedor a fondo de todos estos temas y lo más importante, presentando opciones, oportunidades de poder buscar una mejora ante la situación que vive este pueblo. Don Edwin, usted habló del tema de seguridad. En su recuento usted mencionó la situación que viven unos misioneros que son secuestrados allí por unos principales grupos armados que tiene el pueblo haitiano, don Edwin. Hemos escuchado que ha sido reiterativo el tema del desarme del pueblo haitiano, don Edwin. ¿De qué manera usted cree que se pudiera llevar a cabo esto para atacar este tema de seguridad, don Edwin? Sí, bueno, primero entiendo que la población como tal no está realmente armada. Hay efectivamente un número inquietante de armas que están en uso ilegal. Algunas fuentes estiman a 500,000 armas que están en las calles, que están digamos, siendo utilizado por personas de manera ilegal. Eso es una realidad. Sin embargo, de esto no proviene la violencia. Hay mucha gente que a pesar de que tengan un arma ilegal, pero es una arma que tiene que ver con, para su protección, para proteger un negocio, para proteger, digamos, una discoteca, lo que sea, lo que sea. No tenemos que confundir digamos, el uso ilegal que hacen algunos ciudadanos de las armas con lo que tenemos como problema prioritario, problema más grave actualmente en Haití, que son las bandas que se han constituido en una confederación y que esas bandas reciben armas automáticas modernas, muy sofisticadas, muchas veces más sofisticadas que las armas utilizadas por la policía. Estas armas que provienen del territorio de los Estados Unidos, con las municiones que también llegan semanalmente a través de barcos que provienen de los puertos de los Estados Unidos. Entonces, el asunto es desmantelar, atacar, declarar la guerra a los grupos ilegalmente armados, a las gangas que están particularmente en el departamento oeste, que es el departamento que comprende la capital y que es el departamento que también colinda con la frontera de Jimaní-Malpaso. Entonces, para nosotros, si la población, si tuviéramos que desarmar la población, o es decir, que la población estuviera armada, yo creo que hubiésemos ya tenido algún tipo de guerra civil, porque la población, si realmente estuviera armada, no iba a quedarse de brazos cruzados, dejando a estos grupos armados hacer lo que están haciendo en este país, donde tienen a una población como rehén. Es como si tuviéramos toda la población cautivado
porque la gente ya no puede salir en Haití. No pueden salir a un restaurante, no pueden salir a una discoteca. Hasta en las iglesias están secuestrando personas que salen de las iglesias. Están secuestrando pastores en pleno altar. Un pastor que está en su altar predicando, llegan en la iglesia y lo secuestran. Eso es inaceptable. Y yo insisto en decir que lo más importante es atacar directamente a los grupos armados, a las gangas que están a través de esa confederación, lamentablemente apoyada o cuya creación fue apoyada por la comunidad internacional. Muy bien. Don Edwin, ¿entiende usted que para atacar estas bandas, estas gangas organizadas que existen en esta confederación, sea necesaria la intervención de algún otro país, la ONU, los Estados Unidos? ¿De qué forma usted cree? Porque lo que usted ha descrito no es tan fácil. Fíjese que precisamente en esta semana también se dio a conocer que el jefe de la policía dimitió también en el pueblo haitiano. Entonces, hay algo que si adentro los que están renunciando, vamos a tener que buscar de afuera para poder atacar este mal, que por lo que usted explica, ya yo creo que ha sobrepasado los límites, porque atreverse a secuestrar un pastor en un púlpito, atreverse a secuestrar unos misioneros que van a ayudar, la situación es más seria de lo que nos imaginamos, don Edwin. Totalmente de acuerdo, pero cada vez que me piden tocar ese punto, me refiero a veces a la historia. Pues tenemos que volver a la historia, porque Haití en un momento histórico había ofrecido toda la asistencia necesaria a Bolívar en su gran proyecto de liberación de varios pueblos. Es decir, que en ese momento pues se necesitaba de la asistencia logística, de la asistencia hasta en financiera, de la asistencia en personal militar. Haití lo ofreció y entiendo que hoy día Haití lo necesita. Haití necesita de una asistencia logística, técnica, en personal militar que puede fortalecer las capacidades de la policía haitiana, fortalecer la capacidad de los servicios de inteligencia de Haití, pero sin una intervención de tipo clásico. Es decir, que cualquier asistencia, cualquier cooperación de tipo militar que se vaya a ofrecer a Haití, Haití debe de tener el mando de esa acción y es en apoyo, es un refuerzo que Haití necesita para enfrentar de manera, digamos, eficaz a los grupos armados a través de las gangas. Además de esto, se necesita de la cooperación de los Estados Unidos, o la cooperación para controlar la salida de las armas desde los puertos de la Florida, la salida de las municiones que están llegando semanalmente o mensualmente, y esto hay que implicar y comprometer al gobierno de los Estados Unidos en ayudarnos en esto. Don Edwin, los Estados Unidos han tenido la experiencia en casos como Afganistán, situación que en su momento pasaba con Osama Bin Laden. Ustedes vieron cómo actuaron ellos para poder detener esta situación, pero ni decir de los casos como Saddam Hussein, lo que pasó con Gaddafi en su momento, lo mismo que se ha vivido cuando aquella situación del Golfo Pérsico y demás. Usted sabe que de una intervención de los Estados Unidos, partiendo de la potencia y la condición de este país, sino que ellos entrarían con condición de supremacía, porque dirían ellos, si la situación de la seguridad de este pueblo no lo han podido controlar sus autoridades, tendrían ellos que hacerlo de manera directa. ¿Pudiera ser esto efectivo o traumático para el pueblo haitiano, don Edwin? Tendría efectos que no necesitamos ahora. No necesitamos ahora que, digamos, tengamos ese tipo de intervención que vaya a crear grupos de resistencia, grupos que no aceptan ese tipo de intervención
y que entonces en vez de Sí. ayudarnos, nos va a abrir otra situación de tensión, de conflictos internos, porque mucha gente no aceptarían una intervención de ese tipo. Por tal razón, insistimos en decir que Haití necesita un refuerzo, un acompañamiento que debe de estar bajo mando haitiano. Muy bien. Don Edwin, quiero tocar ahí antes que usted se me marche. Sé que tiene otros compromisos, pero el tema de los misioneros para mí es preocupante, porque vemos que la principal banda de los 400 está pidiendo un monto de secuestro bastante alto para poderlo poner en libertad. Estados Unidos dijo que no iba a negociar de ese tipo. Entonces, ¿entiende usted que estos misioneros, como ya lo anunció la banda de los 400, serían sacrificados ante esta situación? Porque no vemos hasta ahora posibilidad de una negociación. ¿Qué usted cree que pudiera pasar con estos misioneros, don Edwin? Entiendo que de la misma manera que el gobierno haitiano, las autoridades en ese momento, lograron negociar con Tilapli. Tilapli es quien capturó o cautivó, secuestró a los dos jóvenes dominicanos y el traductor haitiano Sí, en el mes de febrero. Y también eso sí, trajo cierta tensión entre Haití y la República Dominicana. sí, Se filtró un operativo de rescate a través de los medios de comunicación, lo cual también sí, había tenido un impacto un poco negativo en Haití. Pero sí, la presión mediática, la presión diplomática, eh, llevaron al gobierno haitiano a emplear todas sus fuerzas, todas sus energías para lograr la liberación y hasta donde sí, ha sido una liberación sin pago de rescate y traer cierto. a esos jóvenes aquí en la República Dominicana. Pienso que de igual manera las autoridades haitianas están utilizando todos sus medios para poder hacer y realizar una negociación que permita que estos hermanos y hermanas norteamericanos salgan con vida de esta situación tan preocupante que hoy día me pregunto si no Sí, hay personas en el grupo que necesite de alguna atención médica especial. sí, Eh, yo, por ejemplo, soy hipertenso y tengo que tomar mi medicamento a diario. Entonces, yo tengo que sí, sí, preguntarme, señor, si no hay de ese grupo o personas que necesitan recibir alguna medicación a diaria y cómo se le está haciendo para ayudar a esas personas. Hay niños de 8 meses, sí, 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 adolescentes sí, de 13, 15 años, cómo en el lugar donde están, cómo están manejando toda esa situación de hombres con niños, no todos son familiares. Hay sí. preocupación desde el punto de vista humano y lo que necesitamos es que estas personas salgan con vida y que se logre hacer la negociación adecuada para que tengamos un final feliz a este problema. Don Edwin, agradecido plenamente de usted y de su tiempo, como siempre, una explicación bastante amplia de la realidad del pueblo y, como yo lo decía, siempre fundamentado en la intención de poder llevar una solución al pueblo haitiano que tanto lo necesita. Agradecido, sí, plenamente de usted siempre por su disposición de compartir con toda nuestra audiencia, ¿eh? Con mucho gusto siempre. Un placer inmenso siempre pedir que goce de buena salud, que es lo que necesitamos para tenerlo siempre por aquí con todo su pueblo que lo necesita. A usted, don Edwin, un abrazo y gracias. Gracias.